En esta ocasión voy a compartir un mensaje verdaderamente muy revelador y yo podría decir un mensaje clave para todo cristiano, para todo creyente que verdaderamente quiere crecer y avanzar en su caminata en Cristo Jesús. Miren, este mensaje, Dios me habló sobre este asunto el día, para ser exacto, el día 28 de noviembre de 2022. De hecho, esto fue mientras compartía en una célula, en una reunión en casa. Pero poco después, siendo exactos, el 3 de diciembre de 2022, el Señor me puso a prueba en este asunto de una manera muy dramática, de una manera muy clara, y voy a compartir de esto. Y vamos a poder entender la fe de una manera nueva y fresca, si podemos permanecer y escuchar este mensaje hasta el final. Así que entrando de lleno a nuestro mensaje, el asunto es que no pensemos tanto cuando Dios nos habla, que actuemos en fe sin pensar. Y como veremos, la fe y la razón no se pueden combinar. La fe y la razón no compaginan, no cuadran. Y si te cuadra racionalmente, ya no es fe, ya no actúa la fe. Primeramente, vamos a entender un poco más de la fe, porque realmente hay muchas malas interpretaciones, malas concepciones con respecto a la fe que no son bíblicas. Primeramente veamos, el justo vivirá por la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, nos dice la palabra de Dios así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Por la fe. Por la fe de Dios. Por la fe de Cristo. Quiero enfatizar, no por nuestra propia fe. Miren, nuestra propia fe, que nosotros podamos, entre comillas, producir o entre comillas, declarar que tenemos o presumir que tenemos por nosotros mismos, es una falsificación. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, vean bien lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Por supuesto, no está hablando de vivir en la carnalidad o en los deseos de la carne, de los cuales nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5. No, está hablando de lo que vivo en la carne, en el cuerpo de la carne. En el cuerpo de la carne, lo que vivo en el cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo. No se trata que vivamos conforme a nuestra propia fe. Nuestra propia fe no funciona. Nuestra propia fe no funciona en ninguna manera. Nosotros debemos vivir como creyentes en la fe del Hijo de Dios impartida en
en nosotros, impartida a nosotros. Y va muy de acuerdo a lo que nos dice en Hebreos 12:2. Cristo es el autor y consumador de la fe. Él tiene la patente de la fe. Nosotros no podemos producir fe. Debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Pues el Hijo de Dios, Cristo, es el autor y el consumador de la fe. Así que la fe nos viene de Él. La fe no es nuestra. Nosotros no podemos producir fe por nosotros mismos. ¿Y cuándo se nos imparte la fe? ¿O cuándo recibimos la fe del Hijo de Dios? Cuando escuchamos, cuando oímos de Él. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es, la fe existe, la fe nos es impartida, la recibimos cuando oímos una palabra de Dios. Cuando escuchamos una palabra de Dios viva y actual. Cuando Dios nos habla una palabra actual, viva, presente. No tanto cuando leemos, aunque por supuesto debemos leer las Escrituras. No cuando tomamos un verso de la Biblia a capricho y lo declaramos, sino cuando Dios mismo nos habla por su Espíritu Santo y toma una palabra de las Escrituras muchas veces. Y Él nos habla y nos le imparte de una manera personal. Una palabra que Él nos vivifica. Entonces, cuando recibimos una palabra de Dios fresca y personal, nos es impartida la fe, la seguridad. La fe, que es la seguridad de lo que estamos esperando, la sustancia de lo que no se ve, como vemos en Hebreos 11:1. Miren, muchos confunden creer o tener esperanza con fe, pero no es lo mismo. No es lo mismo creer que fe. No es lo mismo la esperanza a la fe. No es lo mismo. Nosotros podemos escoger creer. Dios nos manda a creer. En Marcos 5:36, Jesús dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Creer es un verbo, es una acción. Es algo que nosotros podemos escoger hacer. Nosotros podemos escoger creer o podemos escoger no creer. No temas, cree solamente. Es algo que podemos nosotros hacer. O podemos tener esperanza. Y la esperanza nos viene conforme a las Escrituras, como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, que por la paciencia y consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Pero la fe, Cristo nos la imparte cuando nos habla por su Espíritu Santo. Nosotros podemos tener esperanza si nos tomamos de las Escrituras, aunque el Señor no nos las esté vivificando. Claro, las Escrituras son nuestra regla de fe y de conducta. Y podemos ver todo lo que nos dice la Escritura y todo lo que ha hecho el Señor en la Escritura. Y podemos tener esperanza que el Señor haga así con nosotros. Pero la fe nos es impartida
cuando Dios nos habla de una manera directa, personal. Cuando Dios nos habla por su Espíritu Santo. Miren, como pastor de una iglesia, no quiero en ninguna manera que nadie viva en una fe falsa, en una fe ilusoria, que es la que se predica lamentablemente en muchos lugares, tal vez con buena intención, pero con falta de mucho entendimiento. Una fe que para muchos es mucho grito, declarar, decretar, cancelar, etc. Pero yo como pastor, yo quiero que cada creyente aprenda a vivir por la fe de Cristo. Una fe real, una fe no falsificada, no una fe emocional. Una fe real, una fe bíblica. Pero ahora quiero pasar a la siguiente sección de nuestro mensaje. La fe y la razón no compaginan, no combinan. Miren, ¿podemos mezclar agua y aceite? Tal vez muchos se van a apresurar y van a decir, sí, perdón, van a decir no. Pero más bien yo les diría, sí, se puede llegar a combinar agua con aceite por medio de emulsificantes y otros químicos. Se puede llegar a combinar agua con aceite, pero no podemos mezclar la fe con la razón humana. Como dije anteriormente, la fe y la razón no se pueden combinar, no compaginan, no cuadran. Si algo te cuadra racionalmente, ya no es fe, ya no está actuando la fe. Si tú quieres que algo que Dios te habla, que algo que Dios te dice, te cuadre racionalmente, ya la fe ya se fue, ya no está actuando. No pueden funcionar ambas. Veamos en Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Amén. Dios habla una y otra vez, y el hombre no entiende. No entiende. Su entendimiento, su razón natural, no va a entender a Dios. Nuestro razonamiento natural no entiende a Dios. No entiende los asuntos que son de la fe. Y no lo va a entender en ninguna manera. Y por esta razón, muchas veces el hombre no le hace caso a Dios cuando Dios le habla, cuando Dios le muestra algo. Porque Dios habla al hombre y el hombre no entiende. No entiende en su razonamiento humano. Miren, Jesús se regocijó por esto. En Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios mismo ha escondido, ha hecho que los asuntos de la fe sean escondidos de la mente natural, que no los podamos comprender con el razonamiento humano. Jesús se regocijó y alabó al Padre, porque escondió los asuntos de la fe, sus caminos, de los sabios, de los entendidos, de una mente muy racional y analítica, racionalmente, para revelarla a aquellos que tienen un corazón sencillo.
Pablo nos dice claramente, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en lo natural, con su mente, con su razonamiento humano natural, no puede comprender las cosas del Espíritu Santo de Dios, que son por la fe. ¿Por qué? Porque le parecen locura. Por más que el hombre se esfuerce, no lo va a entender. No van a satisfacer nuestro razonamiento humano. Las cosas que son del Espíritu de Dios nos van a parecer locura. Las cosas que son de la fe nos van a parecer locura humanamente. Porque se entienden, se disciernen espiritualmente. Así que, aunque no entendamos, tenemos que actuar en fe. Así funciona el camino de Dios. No por entendimiento o por razonamiento natural. No pensarle. No hay que pensarle. No hay que tratar que nos cuadren racionalmente las cosas que son de Dios. Debemos dar el paso en lo que Dios nos esté hablando sin pensar, aunque nos parezca loco, fuera de razón. Muchas veces cuando Dios nos habla, tenemos que actuar en fe, no por razón. El justo vivirá por la fe, no por su razonamiento. No por su razonamiento. El justo vivirá por la fe. Debemos recordar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dice Isaías 55, 8 y 9. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Los de Dios son mucho más altos, como los cielos de la tierra. Y por eso no lo podemos comprender. Un ejemplo claro, en 1 Corintios 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Está hablando que cuando oramos en lengua desconocida, nuestro espíritu ora, pero nuestro entendimiento queda sin fruto. Y dice Pablo, voy a orar en el espíritu, esto es, en lengua desconocida, y voy a orar con el entendimiento. Voy a cantar en el espíritu, y él mismo lo define. En el espíritu es con lengua desconocida, y voy a orar, y voy a cantar, con el entendimiento. Orar con el espíritu, orar con el entendimiento. Cantar en el espíritu, cantar en el entendimiento. Cuando oramos en lenguas, nuestro entendimiento natural, nuestro razonamiento no puede comprender, no puede superar lo que estamos haciendo. Es algo que hacemos por fe. Nuestro entendimiento nos va a decir, estás loco. Lo que ya leímos.
Para el hombre natural, en su razonamiento natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Las cosas de fe. Sí, cuando oramos en lenguas, nuestro razonamiento natural nos va a decir, estás loco, es pura locura, no es posible, no seas tonto. Es pura manipulación. Y ahí tendremos la oportunidad de orar, o tenemos la oportunidad de orar con el entendimiento, palabras que nosotros entendemos, palabras que podemos razonar y entender, o podemos orar en el Espíritu, palabras que no podemos razonar y entender. En el entendimiento es en nuestro propio idioma o idiomas que nosotros entendemos. En el Espíritu, idiomas que no entendemos, que vienen del Espíritu de Dios. Sin entendimiento humano. Miren, cuando yo compartí este mensaje en la iglesia que el Señor me da el privilegio de pastorear, les dije, quiero demostrarles, y invité a las personas que no habían recibido el Espíritu Santo, y les hablé ya les había compartido este mensaje, empecé a orar por ellos, y muchos de ellos hablaron en lenguas. Y fue algo maravilloso como empezaron a fluir. Tan pronto ellos hicieron su entendimiento a un lado. Es más, hubo quien, antes de que yo llegara a su lugar y lo tocara, ya estaba orando en lenguas. Miren, hace poco leí sobre unos misioneros que fueron al África, a Liberia, cerca de una tribu de caníbales que se llamaba la tribu Pan. Estos misioneros se llamaban Henry B. Garlock y su esposa Ruth. Esto fue por el año 1922, esta historia. La esposa de este misionero, Ruth, enfermó de malaria. Y para encontrar medicamentos, había que atravesar muy cerca de la tribu de los caníbales, la tribu de Pan. Y bueno, se fue este misionero a buscar medicamentos para su esposa con otras personas. El caso es que en esa vuelta, los caníbales los encontraron y los capturaron al misionero y a otro varón. Y los tenían rodeados con cuchillos, lanzas, hachas. Ya los iban a hacer en caldo de misionero. Entonces el misionero estaba claramente aterrado, oía a los caníbales hablar, tal vez discutían cómo los iban a cocinar, y él no entendía absolutamente nada de lo que estos caníbales decían. Entonces este misionero, Henry B. Garlock, oró: Señor, muéstrame qué hacer. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude. Entonces el Espíritu Santo hizo que este misionero hablara en lenguas, palabras que no entendían, pero provocaron que estos caníbales se inclinaran a ellos, fascinados. Fue como por 20 minutos que estos misioneros estuvieron hablando en lenguas, pero algo de lo que el Espíritu Santo habló por medio de ellos en lenguas convenció a estos caníbales de liberar a estos misioneros. Después,
estos caníbales de la tribu de Pan se convirtieron al cristianismo. Y se dice que Henry Garlock, tiempo después, por 1985, murió sin nunca haber sabido lo que habló en lenguas esa noche. Y quiero dar algunos ejemplos bíblicos de cómo cuando Dios habla, debemos responder en fe, sin pensar, sin razonarlo, solo actuar prontamente, porque si lo pensamos, ya no lo hicimos, ya fue, no lo hicimos. Así que les voy a dar ejemplos bíblicos sobre no lo pienses, solo actúa cuando Dios te habla. Lot, en Génesis 19, versos 12 al 17. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí encontramos a los ángeles como mensajeros de Dios, llevándoles el mensaje de Dios. De hecho, ángel significa mensajero de Dios. Es la palabra malak en hebreo. Entonces estos ángeles le dieron a Lot el mensaje que saliera de Sodoma y que le dijera a su familia que fuera con él. Esta palabra de Dios, por medio de los ángeles, le parecía a sus yernos locura. Como que se burlaba, no entraba en su cabeza, no lo podían razonar, no lo podían aceptar racionalmente. Y encontramos que al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot, a su mujer e hijas. ¿Por qué? Porque ellos se detenían. Se la llevaban despacio. Pero, ¿qué crees que los detenía? ¿Qué piensas tú que detenía a Lot, a su mujer y a sus hijos? ¿Qué los habrá detenido? Lo mismo que tal vez te detiene a ti para hacer lo que Dios te manda. Que lo piensas demasiado. Sus mentes, su razonamiento, pensando en lo que iban a dejar. Ay, pero no me voy a poder llevar todas las fotos de mis hijos, de mis hijas cuando estaban chiquitas. Pero no me voy a poder llevar esto, no me voy a poder llevar el otro.
¿Y qué me voy a llevar? ¿Qué no me voy a llevar? Ay, pero los yernos. Ay, pero los amigos. Ay, ¿qué voy a hacer con los pollos? Con el ganado, con los caballos. Hay que cerrar bien la casa. Hay que meter al gato y dejarle comida. Deteniéndose por... escogiendo qué iban a llevar y qué no iban a llevar en la maleta. Y los ángeles los apuraban ya, pero ya vámonos. No tenían que pensarlo. Sodoma y Gomorra iban a ser calcinadas. No tenían que estarse deteniendo, tenían que correr. No pensar más adelante y más adelante, ya que los llevaron fuera de la ciudad y les dijeron los ángeles, corran por su vida, no miren tras de ustedes, no paren, no sea que perezcan. Ya iban corriendo. ¿Y qué sucedió de repente en el verso 26? La mujer de Lot volteó y se quedó como una estatua de sal. ¿Por qué volteó? ¿Por qué volteó? De algo se acordó. En algo pensó. Ay, los recuerdos de mi mamá no me los traje. Es que... Y así se quedó. Y ahí se quedó, se acordó de algo por estar pensando en algo. Volteó y ahí se quedó. Cuando nos la pasamos pensando mucho las cosas, nos estancamos y quedamos como una estatua de sal que no puede avanzar más. Muchos creyentes no crecen, no avanzan en su caminata con Dios, porque son como estatuas de sal que están volteando atrás y razonando tanto las cosas. Otro ejemplo, Mateo, Leví, el discípulo del Señor, en Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Me gusta mucho la respuesta inmediata de Mateo. Recibió el llamado de Cristo y él respondió en fe de inmediato. Él debió haber estado, Mateo, en algún tipo de mesa, escritorio, con monedas de todos tamaños y unos guardias junto a él. Entonces Jesús venía caminando, y a la altura de Mateo se voltea y le dice, Mateo, sígueme. Jesús voltea de nuevo y sigue caminando. Esa es la idea. Jesús no le dijo, Mateo, sígueme, aquí te espero a que hagas tu corte de caja, delegues lo que tengas que hacer, hagas tus pagos, hagas tus cobros, vayas al banco y deposites. Y aquí te voy a esperar en lo que haces también tu maleta, aquí te espero. No, Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, Mateo, sígueme, y siguió caminando. Quizás se detuvo por 5 segundos solo para decirle, Mateo, sígueme, y siguió caminando. Entonces Mateo se levantó y de inmediato lo siguió. ¿No pensó Mateo qué iba a hacer con el dinero recabado? ¿Quién iba a hacer el corte de caja?
¿Quién iba a apagar la luz? ¿El teléfono? ¿El cable? ¿Quién iba a apagar la letra de su carro? No, ni hizo maleta, solo le siguió. No se puso a pensar, pero ¿de qué voy a vivir si sigo a este hombre, Jesús? ¿De dónde voy a sacar para los lujos a los que yo estoy acostumbrado? A mí me gusta comer salmón, a mí me gusta comer bien, a mí me gustan los camarones, me gusta el marisco. Estoy solo diciendo algunos ejemplos quizá burdos. A mí me gusta ir a tal restaurante cada fin de semana. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a poder sufragar mis lujos? No. Él simple y sencillamente lo dejó todo y fue tras Jesús. Debemos aprender que esa sea nuestra respuesta, sin pensar. Solo actuar en fe cuando Dios nos habla. Ahora pensemos por un momento en Pedro. En Mateo 14, 25 al 32. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Bueno, aquí tenemos el muy conocido pasaje cuando Jesús camina sobre las aguas. Jesús le dijo a sus discípulos: adelántense a la otra orilla del lago y yo los alcanzo. Ellos quizá pensaron que Jesús los iba a alcanzar rodeando el lago. Bueno, que era un lago bastante grande. Pero no, Jesús cortó vuelta yéndose en línea recta, caminando sobre las aguas. Cuando lo vieron, había una tempestad, pensaron que era un fantasma. Y Jesús les dijo: no, ¿cuál fantasma? Soy yo, no teman. Y Pedro, siempre muy, ¿qué decir? Muy aventado, le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro quizás en ese momento dijo: yo y mi gran boca. Pero Pedro tuvo que dar el brinco saliendo de la barca para poder ver el milagro. Él tenía que brincar afuera de la barca. Entonces da el brinco y cuando se ve sobre el agua se sorprende y empieza a caminar para ir a Jesús. Empieza a caminar, ya iba caminando hacia Jesús, pero de repente, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió con Pedro? Cabecita. Su razón, que no puede funcionar juntamente con la fe. No cuadraba la fe con su razón. Y
él se vio, él volvió en sí y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy sobre las aguas. Yo debiera hundirme. Y le dio miedo. Él como pescador conocía el mar. Y él sabía que en medio de una tempestad podía haber remolinos, podía haber corrientes que en cuestión de segundos lo podían alejar mucho o lo podían tragar si había remolinos hacia adentro. Entonces tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque su razón no cuadraba. Entonces la fe se fue. No pueden caminar juntas. La razón y la fe. Entonces Jesús lo extendió su mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por estar razonando asuntos de fe. Tuvo miedo, dudó por estarlo pensando. Algo muy similar podemos leer en Números 13 y 14. Encontramos que cuando Israel en Cades Barnea fueron a reconocer la tierra prometida, 12 espías llegaron de regreso, los 12. Y 10 de estos 12 espías hablaron de lo grande de sus habitantes, lo grande de sus muros, sus armas, que eran ciudades amuralladas. Su razonamiento les decía que no era posible tomar la tierra. 2 querían hacerlo ya. 2 estaban dispuestos a ir y tomar la tierra. 2 tenían la fe. 2 no veían lo grande de los gigantes. 2 no veían por las ciudades amuralladas y las armas que estos tenían. 2 no lo razonaban. Solo sabían que tenían un gran Dios y estaban dispuestos a moverse en fe, sin razonar mucho las cosas. Así que el camino de la fe, amigo, hermano, el camino de la fe implica valentía. El camino de la fe implica ser arrojados sin pensarlo. Pensemos por un momento en lo que nos dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, los determinados, los arrojados, los valientes arrebatan el reino de Dios y podrán caminar este camino de fe, no de razonamiento humano. Así funciona la fe, así funciona el camino de Dios. No esperes que te cuadre en tu razonamiento. No lo pienses tanto. Actúa en fe, responde en fe. Miren, les voy a platicar ahora una experiencia personal. Este pasado 3 de diciembre de 2022, fuimos a Peña del Aire, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, con el grupo de jóvenes de nuestra iglesia local. Y los chicos estaban alegres, contentos, felices. Una de las más grandes atracciones para ellos era la tirolesa. Y se lanzaban uno tras otro
por la tirolesa. Y varios de los jóvenes me decían, pastor, aviéntese. Y yo les decía, no, yo no me aviento. Otro de los jóvenes me dijo, pastor, yo se lo pago. Yo le dije, mira, aunque me pagaras 20,000 pesos, aunque me dieras $1,000 por aventarme, no me aviento, no lo haría. Yo pensaba, me haría pipí o algo más en el camino. O pensaba, me infartaría en el camino. Y yo decía, además, no tengo nada que demostrar. Pasado el tiempo, el Espíritu Santo comenzó a hablarme sobre lanzarme. Y yo dije, Señor, a ti no es algo que te interese que nos lancemos de una tirolesa. Este no es un asunto espiritual tanto. O sea, ¿qué interés puedes tener tú en que yo me lance de una tirolesa? Y yo comencé a pensar, soy hipertenso, me puedo infartar, estoy algo pesado, no me va a aguantar, no aguantaría mi peso la tirolesa. Entonces el Espíritu Santo me recordó sobre este mensaje y me dijo, no lo pienses, hazlo, porque yo te estoy mandando. Yo me quedé, Señor, no me hagas eso, por favor, no me hagas eso. Y el Espíritu Santo seguía, si lo piensas, tendrás miedo como Pedro. Y pude entender que el Espíritu Santo quería que yo venciera sobre este miedo y quería que practicara lo de este mensaje antes de predicarlo, con mi miedo más grande, que es a las alturas. La acrofobia. Por muchos años ha sido mi miedo más grande. Era una tirolesa de 120 metros de altura y como de 400 metros de largo. Y yo decía, no, Señor, no me hagas esto, o sea, esto ni es espiritual. Yo dando mis pretextos y el Señor quería, es que quiero que tú practiques lo de este mensaje y que tú seas valiente y aventado cuando yo te hablo. Porque si tú no respondes a esto que yo te estoy pidiendo ahorita, no vas a responder después. Bueno, claro que muchas veces me he aventado, me he lanzado al vacío en fe y el Señor siempre me ha sostenido, pero en este caso era un miedo muy real que yo tenía. Pero cuando yo supe y ya tuve claro que, bueno, llegó el momento en que el Espíritu Santo puso en mí un coraje, un valor santo. Entonces, estaba yo un poco alejado de la tirolesa, entonces fui caminando con paso muy firme, así muy determinado, y llegué donde estaba la tirolesa, con prisa, con determinación, y dije delante de todos, me voy a lanzar. Pero ya, pónganme el arnés rápido. Me lo pusieron rápido. Subí a la escalera de lanzamiento,
me conectaron al cable. Quien estaba ahí a cargo de conectar los cables y todo para la tirolesa, me dijo, despacio, baje primero un escalón y después ya se lanza despacio. Dije, no, nada que despacio, vámonos. Y yo mismo me aventé y me lancé literalmente sin pensarlo. No pensé, solo me lancé. Claro, no miré hacia abajo, pero hice lo que Dios me mandó y vencí. Podrán ver ahí mismo la foto. Si pensamos hacer lo que Dios nos dice, no nos va a cuadrar, porque es un asunto de fe. Y si no nos cuadra, nos va a dar miedo y no lo vamos a hacer. Cualquier cosa que Dios nos pida, la razón y la fe no se llevan. Si entra una, se va la otra. Sin embargo, hay un razonamiento espiritual que no está basado. Hay un entendimiento espiritual que no está basado en el razonamiento humano. Hay un entendimiento espiritual que viene de Dios, no de la razón humana, pero un entendimiento espiritual que viene de Dios. Y por un momento, ya para terminar este mensaje, quiero hablar de esto. Aunque este entendimiento espiritual dista mucho del entendimiento humano, es un entendimiento que nos viene por fe y para fe. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. El entendimiento de Dios no nos viene por el razonamiento humano, sino por la fe que el Señor deposita en nosotros. Y por tanto, este entendimiento viene de Dios. Por la fe podemos entender. Haciendo a un lado nuestro razonamiento humano y escogiendo con valentía, con determinación, dar el paso en fe, nos viene un entendimiento de lo alto. Veamos en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es un entendimiento espiritual que Dios le da a sus discípulos. Aquí Cristo le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras o para que comprendieran a Dios. Más que una mente para entender, necesitamos un corazón para entender a Dios por la fe. El entender a Dios por la fe no viene de la mente, viene del corazón. El entendimiento por fe no viene de la mente, de la razón, viene del corazón, repito. Y es por la fe. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es la necesidad de recibir de parte de Dios un corazón para entender. Dios nos puede dar un corazón para entender por la fe si nosotros escogemos tomar el camino de la fe, haciendo a un lado nuestro razonamiento humano, solamente viviendo por lo que Dios nos habla, aunque no nos cuadre en nuestra mente. Eso es cristianismo. No menos, cristianismo verdadero es caminar por la fe. Después encontramos también a Salomón.
Salomón le pidió a Dios un corazón entendido. Y el tener un corazón entendido para entender a Dios no viene de equipo original para el ser humano. No, es algo que Dios nos imparte si nosotros escogemos su camino de fe. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón pidió por un corazón entendido. Así que, amigo, hermano, no necesitas entender con tu mente natural las cosas que son de la fe. Solo acéptalas y da el paso o los pasos por fe, aunque no cuadre en tu mente natural. Y conforme andes en este camino de andar por fe y no por vista, dice Pablo, por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Y ya vimos también, el justo vivirá por la fe. Y si es por la fe, no es por su razón, no es por su entendimiento humano y natural. Pero conforme nosotros andamos en el camino de la fe, podemos ir recibiendo de parte de Dios un corazón entendido, un corazón para entender a Dios por fe, un entendimiento espiritual, un corazón entendido por la fe. Así que no lo pienses tanto, actúa en fe cuando Dios te habla. Amén. Gloria a Dios.